la ópera prima del argentino Federico Luis. Competirá en el festival, en la 63ª edición de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, que comienza el 15 de mayo. Estamos con Federico Luis, director de Simón de la Montaña. Es un placer recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio y bueno, y además también saber que a través de esta participación tuya, el cine argentino va a tener una gran vidriera allí en el festival, en uno de los festivales más importantes del mundo, ¿no? Como es el de Cannes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Julia, gracias por la invitación. Sí, como decís, siento sobre todo como una responsabilidad respecto de poder representar bien al cine de nuestro país y de poder correr la voz de la situación en la que está para pedir ayuda. Ujú, ujú. Sí, es, es por eso también es una vidriera muy importante. ¿Sentís un peso extra por esto? Bueno, siento que es una situación rara y particular. em, Siento que es como una noticia que podría ser una buena noticia, pero en el marco en el que está es más difícil tomarla como tal. Ujú. Y sobre todo creo que sí, que lleva una responsabilidad. Quizás en otras veces hubiese más pensado más hacia adentro de la película y ahora es inevitable pensar como hacia afuera. Claro, claro. Bueno, una información preliminar y superficial dice que Simón de la Montaña es un drama humano que cuestiona la mirada sobre la discapacidad. ¿De qué trata la película, Federico? Bueno, la película sí trata un poco de desafiar las ideas más comunes y corrientes sobre la capacidad humana. Em, Justo la palabra discapacidad es una palabra que estoy como tratando de pensar si es una palabra que sería bueno seguir usando o Mm, que sería bueno dejar de usar porque pone mucho el acento sobre una ausencia o sobre definir a los personajes de la película a través de algo que tendrían en falta en relación a una idea de una normalidad que también es para cuestionar. Entonces, lo primero que yo pienso, hasta poder encontrar algún término que sea un poco más humano también, es en por lo menos manifestar como una disconformidad con esa palabra. ujú, ujú, ujú. Bien. ¿Y cómo llegaste vos a ese tema? ¿Qué te Eh, atrajo para bueno, contar esta vengo historia, ¿no? acercándome, sí, vengo acercándome hace varias películas y hace varios años de distintas formas. En particular, la idea de esta película un poco se me apareció en una conversación con uno de los personajes, persona a personaje de la película, que se llama Pehuen Pedre. Yo vengo Ujú, ahora de estrenar también un corto en Visión Surreal que está protagonizado por él, también por Lorenzo Ferro y por Agustín Daulte, en donde ya ponía algunas de las ideas de Simón de la Montaña a prueba. Y en una conversación con Pehuen, él me preguntó a mí por qué yo no tenía mi certificado de discapacidad en un momento en el que estábamos como exponiendo un poco las cosas que creíamos que eran las zonas de imperfección que tenía cada uno. Y cuando me puse a pensar como más detenidamente en esa pregunta, se me fue como revelando un poco la idea de esta película. ujú, ujú. Bueno, justamente acabas de nombrar a quien sería el personaje central, ¿no? Digamos, el protagonista es Lorenzo Ferro, que es Simón, Ujú. pero Pehuen Pedre es una figura clave en esta historia.
¿Y a él cómo llegaste? Está bien, recién comentabas que tenés un corto previo, pero ¿qué te atrajo para decidir que, bueno, fuera casi el coprotagonista de tu película? Bueno, yo a él lo conocí en unas clases de teatro que da una amiga mía que se llama Tamara Garzón, Ujú, em, en la que ella tiene una gran cantidad de alumnos con muchas particularidades distintas, tanto físicas como mentales. ujú, Y dentro de ese grupo de gente que me produjo como mucha atracción siempre y mucha curiosidad, estaba Pehuen, que quizás fue la persona con la que más yo logré un vínculo y es un vínculo que viene como sin quizás al principio una idea de que eso se transforme en una película y después se fue transformando a medida que fui conociéndolo y que fui como pudiendo ver el mundo un poco a través de él. ujú, ujú. O sea que, bueno, Era, es una historia que se fue construyendo a través del vínculo, sobre todo, entiendo, por lo que estás sí, sí, contando. sí, sí, sobre todo sí. Pehuen tiene, igual que yo, bueno, tiene un año menos que yo. Y en un punto yo cuando lo empecé a conocer sentí que era como conocer otra versión de lo que hubiera podido ser mi vida, porque pasamos por muchas cosas parecidas y por también cosas distintas. Ujú, Y sentí un poco que a través de conocerlo más a él también me conocía más a mí y un poco ese lugar de incertidumbre de la identidad se me empezó a como a parecer algo cinematográfico de a poco ajá, y de a poco a cobrar como esa forma de película de ficción, que al sí, principio era más una forma de una amistad, después fue una forma más de un, de un ensayo más documental, que es el que está en el corto Cómo ser Pehuen Pedre, que es el que se estrenó en Visión Surreal. sí. Y como con esas ideas que yo ya traía también sobre sobre una historia de otro personaje, un poco se fueron todas esas cosas mezclando y se fue armando la historia de Simón de la Montaña. La montaña justamente es otro elemento muy importante dentro de esta historia, ¿no? Fue difícil el rodaje, incorporar ese paisaje a la historia. Lo del paisaje quizás es algo también que venía más de mi biografía y quizás era como un elemento más aislado de lo que eran los personajes y los vínculos, ¿no? De esta historia en particular, pero sí a mí me daba mucho la sensación de que me gustaba pensar en que Simón es como una construcción fantástica y que es un Mm, personaje que lo que hace es reunir un montón de preguntas e inquietudes alrededor de estos temas de la identidad. Entonces, me gustaba un poco la idea de pensarlo como un personaje medio mítico, como un personaje casi tan en la antípodas de lo naturalista o de lo documental que fuese casi un personaje como de una novela antigua. Em, y el contexto de la montaña era un poco como un surgir para ese tipo de personajes y a la claro. vez me daba a mí la sensación de que yo estando en un paisaje como el de la montaña y teniendo a mi personaje ahí adentro, iba a tener que tomar decisiones mucho más drásticas sobre cómo filmarlo, ¿no? Como que tenía un paisaje muy alucinante alrededor y tenía que decidir si iba a preferir en cada encuadre filmar en qué porcentaje a la montaña y en qué porcentaje Claro, al personaje. claro. Me acuerdo ahora, no es algo que pensé antes, pero me acuerdo ahora de cuando Kinski le dice a Herzog que estaba cansado de que filme planos abiertos porque él había ido hasta Perú y que quería que lo filme a él.
Y Sí, no me pasó eso, pero no me pasó de un actor o de que un personaje como que me plantea algo así, pero sí me lo planteé mucho yo, como que todo el tiempo pensé entre la montaña y el personaje. claro. ¿Quién adquiere más protagonismo en determinado Claro, momento, ¿no? Y no en otro. Bueno, Federico Luis, director de Simón de la Montaña, este drama humano protagonizado por Lorenzo Ferro, que integra la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Ahora, en poquitos días, vas a estar allí presentando tu película. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, felicitaciones por esta llegada a semejante vidriera del cine internacional. Muchísimas gracias. no, muchas Seguimos. gracias y espero poder llevar un poco la bandera del cine argentino para que resuene un poco en el mundo la situación que nos toca vivir ahora. Así será entonces. Muchísimas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.